Bueno, hola, buenos días. Nosotras les vamos a hablar sobre la exploración de tórax. Mi equipo está conformado por Hilario Jazmín y yo, Sherlyn Ramírez. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Un poco de las generalidades, las caras, líneas, regiones, puntos, movilidad y ruidos. Empezando con las generalidades, vamos a ver qué es lo que buscamos durante la exploración física de tórax. Bueno, lo que vamos a buscar son anomalías de forma y volumen torácico, cicatrices de cirugía torácica, alteraciones de frecuencia y amplitud, si existe alguna asimetría de los movimientos respiratorios, algún crecimiento de ganglios cervicales y auxiliares, si hay alguna desviación de la tráquea y aspectos de la expectoración. Lo anterior se puede obtener mediante 4 pasos o procedimientos semiológicos y vamos a realizarlos en el siguiente orden. Primero, vamos a empezar por la inspección. Continuamos con la palpación. El tercer paso es la percusión y el último, la auscultación. Ahora les voy a hablar un poco de las caras, líneas y regiones del tórax. El tórax tiene 3 caras. El tórax anterior, el tórax posterior y el tórax lateral, tanto de derecho como izquierdo. Cada una de estas caras tiene diferentes líneas. En el tórax anterior encontramos la línea medio-esternal, ubicada en la parte media del esternón, que es esta que podemos ver aquí, y desciende a lo largo de su eje, empieza desde la fosa yugular y termina en el apéndice gifoide. La segunda es la esternal, la cual muchas veces no la mencionan o no la toman en cuenta, por lo que pasan directamente a la tercera línea, que es la paraesternal. Aquí podemos observar en esta imagen la esternal. Como les menciono, no muchos la toman en cuenta, entonces pasan directamente a la paraesternal, que está enseguida de la esternal, y aquí la podemos ver con en una imagen más clara. Esta línea inicia en la articulación esternoclavicular y sigue todo el borde esternal, tanto derecho como izquierdo. Las siguientes líneas son la medioclavicular o mamilar y la axilar anterior. La primera se ubica entre las articulaciones esternoclavicular y la acromioclavicular. Justo aquí es esta que está en línea azul. Y la axilar anterior, de esta les hablaré más adelante, pero es importante que sepan que también se ubica en la cara anterior, pero tiene mayor relevancia en la cara lateral del tórax. Las últimas son la clavicular, la tercera costal, la sexta costal y la del reborde costal. Perdón, Valeria nos hace una pregunta. Ok. Sí, es que veo que ahí ella la mamilar y la medioclavicular la usa como sinónimo, pero bueno, aunque yo encontré que al final de cuentas va a pasar por donde mismo, no son como que exactamente la misma. O sea, vi que la mamilar pasa a 10 centímetros del borde esternal y la medioclavicular como que solamente es más usada como para mujeres porque pues es muy incómodo, ¿no? Pasarla por en medio del pezón, pero no sé si está bien usarla así como sinónimos. Sí, tal vez sí tienen esa pequeña diferencia y no creo que haya mayor problema. O sea, ahora sí que finalmente son una referencia para darnos una idea de dónde puede estar alguna lesión, algún golpe, algo, ¿no? Algo que quieras revisar. Entonces, si encontraste esa diferencia, esa pequeña diferencia, pues está muy bien. Puedes trabajarlas así sin problema. Vale, gracias.
Bueno, las últimas líneas del tórax anterior son la clavicular, la tercera costal, la sexta costal y la del reborde costal, las cuales siguen el trayecto anatómico correspondiente para cada caso. Es decir, la clavicular la vamos a ubicar, como su nombre lo dice, a la altura de las clavículas. La tercera costal a la altura de la tercera costilla y así sucesivamente con la sexta y con la del reborde costal. En el tórax posterior tenemos la línea vertebral, la cual es vertical y cubre la apófisis espinosas de las vértebras. Es esta que está marcada de amarillo. La segunda es la paravertebral o escapular, que pasa por el borde interno de cada una de las escápulas, tanto derecha como izquierda. La media escapular se traza desde el ángulo inferior de la escápula y se prolonga por debajo de este. Aquí también vamos a encontrar la línea axilar, pero en este caso es la posterior. Pero de igual manera les voy a hablar de esta más adelante en el tórax lateral. Continuando con tórax posterior, la línea escápulo-espinal es horizontal, sigue la espina de la escápula y señala el cruce de la apófisis espinosa de la tercera vértebra dorsal. La siguiente línea es también horizontal, pasa por la parte inferior de la escápula y entre la séptima y la octava apófisis espinosas dorsales y la vamos a conocer como infraescapular. Por último, la duodécima dorsal o basal también es horizontal y está a nivel de las duodécimas costillas, tanto derecha como izquierda. Las líneas, aquí podemos ver con mayor detalle estas líneas de las que les acabo de hablar. La línea escápulo-espinal, la infraescapular y la duodécima dorsal. Ahora las líneas del tórax lateral. Estas son 5. La primera es la medio axilar y se traza desde la punta de la axila, que es la parte más profunda de la axila. La segunda es la axilar anterior. Esta baja verticalmente a partir del punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax, pero esto cuando el brazo está en posición horizontal. La siguiente es la axilar anterior, también es vertical, desde el borde inferior del músculo gran dorsal, y de igual manera como la medio axilar, esto lo vamos a encontrar cuando la posición del brazo es horizontal. La cuarta y la quinta son la sexta costal y la del reborde costal, las cuales siguen el trayecto anatómico correspondiente para cada caso, como ya les había mencionado, en las líneas del tórax anterior. Ahora, les voy a platicar de las regiones. Estas están limitadas por las líneas del tórax que hemos descrito previamente y al igual que las líneas, las regiones cambian según la cara que estudiemos. Y son importantes porque vamos a poder ubicar diferentes órganos, lo cual es fundamental para los siguientes pasos de la exploración. Por ejemplo, en el tórax anterior vamos a encontrar la región supraclavicular, que está limitada por la clavícula, el borde superior del músculo trapecio y el posterior del esternocleidomastoideo, donde se encuentra el vértice del pulmón y punto de auscultación del asma. La que sigue es la infraclavicular, está ubicada en el borde inferior de la clavícula, el superior de la tercera costilla y la línea medio esternal y la axilar anterior. Los órganos que vamos a encontrar son el lóbulo superior derecho y la mitad del izquierdo.
La siguiente región es la supraesternal, que se limita por la parte superior de la horquilla esternal y el borde anterior de ambos músculos esternocleidomastoideos. Esta contiene a la laringe, la tráquea y la glándula tiroides. La siguiente es la región mamaria, que se encuentra en la inserción de la glándula mamaria y comprende el borde inferior de la región infraclavicular, y por debajo está limitada por una línea horizontal a la altura de la sexta costilla. Contiene el lóbulo medio del pulmón derecho y una pequeña parte del lóbulo inferior. El siguiente es el hipocondrio, que contiene al hígado, el vaso y el estómago y se va a ubicar por debajo de la mamaria. Las regiones del tórax posterior van a ser la supraescapular, que está limitada por la columna dorsal. Aquí lo podemos ver. La espina de la escápula y el borde interno la espina de la escápula y el borde superior del hombro. Su contenido es el lóbulo superior del pulmón y la proyección de la tráquea en su porción interna. La escapular se proyecta precisamente sobre la escápula debido a que es un plano óseo cubierto por grandes masas musculares. Esta región resulta de poca importancia semiológica. La siguiente es la región escapulovertebral, se localiza en el borde interno de la escápula y de la séptima apófisis espinosa de la columna dorsal. Contiene el lóbulo superior e inferior del pulmón y el bronquio principal. La región infraescapular se ubica entre la línea infraescapular y la duodécima dorsal. Esta región aborda el lóbulo inferior del pulmón y es la región más sonora del plano posterior. Ahora, en el tórax lateral solamente vamos a tener dos regiones, la axilar y la infraaxilar. La primera está limitada a los lados por las líneas axilares tanto anterior como posterior y los límites superiores, inferior y superior constituyen el hueco axilar y la sexta costilla respectivamente. Por último, la infraaxilar se extiende desde el límite inferior de la región axilar y el borde costal. Aquí vamos a encontrar la base del pulmón derecho, el seno costodiafragmático, estómago y vaso. Por último, les voy a hablar de los puntos o reparos anatómicos. Estos son las clavículas, que son las que podemos ver de este lado, el esternón, el cual va a estar conformado por la horquilla o escotadura supraesternal, el ángulo esternal de Lewis, el apéndice gifoides y el ángulo epigástrico. Las siguientes son las mamilas, que en el caso de los hombres se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal. Las escápulas, el extremo interno de la espina va a corresponder a la tercera vértebra dorsal y el ángulo inferior a la séptima vértebra dorsal. También vamos a tener la apófisis espinosa prominente de la séptima vértebra cervical, que es esta que podemos observar de este lado. Bien, ahora hablando un poco sobre otra parte del tema, tocamos lo que es la inspección, en donde vamos a evaluar la forma, el volumen, la simetría y el estado de superficie del tórax. Perdón, nada más rapidísimo. Entonces, de esto que nos acaba de explicar su compañera, yo sé que parece mucha información, es como muchas referencias anatómicas,
pero ahora sí que eso sí se lo tienen que aprender así de arriba a abajo para que puedan describir correctamente, ¿sale? Entonces eso sí es memoria, ¿vale? Sigamos. La que sigue, por favor. Bien, bueno, para identificar la forma correcta o más precisa para un tórax, tenemos que es la forma cónica, que tiene el vértice dirigido hacia el abdomen. Yo lo relacioné como el cono de un helado, en donde la cabeza sería como el helado y el cono pues identificaría como la forma correcta de un tórax. Ahora, en un individuo longíneo o ascénico, se tiene otro tipo de tórax, en este caso, pues podría ser alargado, las costillas tendrían una forma oblicua y el ángulo costal sería agudo. Ahora, por otro lado, en un cuerpo brevilíneo, el tórax será corto y las costillas pues ya no serán oblicuas, sino ya serán horizontales y el ángulo pues ya se encontrará obtuso. El individuo longilíneo, ¿alguien ha visto, saben quién es Christian Bale? Uno de los que hizo a Batman. Hay una película que se llama El Alquimista, creo, y en donde bajó muchísimo de peso y justamente así se ve. Entonces está hablando de una persona delgada, ¿no? Y el tórax entonces por eso se hace alargado. Y en el brevilíneo, ¿en quién creen que lo encuentran? En las personas bajitas. Bajitas o personas también que tienden a tener sobrepeso u obesidad, ¿no? Porque la misma, acuérdense que la grasa también va modificando nuestro físico, entonces seguramente al tener más grasa acumulada en la región abdominal, entonces empiezas a comprimir la parte del tórax y entonces el tórax empieza a ser más corto y entonces por eso los pacientes llegan a tener síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ajá, porque la misma, la misma, el mismo físico del paciente se ha modificado y entonces le cuesta trabajo expandir bien el tórax y ya no puede como que respirar normal. Ahí esperaríamos encontrar un tórax brevilíneo, ¿ok? La que sigue, por favor. Ahora bien, hablando un poco sobre la simetría, esta observará la expansión del tórax y tiene que ser de una forma bilateral y simétrica. Tenemos también que observar a primera vista en un tórax todo tipo de características como son el color de piel, si hay acné, alguna cicatriz, si encontramos estrías, vesículas, algunas manchas, se llegan a tocar quistes o tumores o incluso alguna red venosa. Todo eso es muy importante cuando pues tenemos que hacer la historia clínica porque eso se tiene que marcar. La que sigue, por favor. Ahora bien, hablando un poco acerca de la palpación y la movilidad del tórax, contamos con tres conceptos que son la amplexión, la amplexación, que suena similar pero no es lo mismo, y el movimiento diafragmático. La que sigue, por favor. Empezando con la ampliación, esta nos permite conocer la elasticidad torácica. Se evaluará con un movimiento anteroposterior y usualmente es más visualizada en niños y mujeres. Puede que ocurran alteraciones en la caja en la caja torácica y por eso es importante realizar este tipo de maniobras porque así visualizaremos si hay alguna anomalía. Un ejemplo sería en un efisema pulmonar o incluso en un derrame pleural. De hecho, también menciona que hay condensaciones y como ayer vimos en imagenología, en la radiografía se puede alcanzar a ver como esas partes algodonosas de los pulmones. La que sigue, por favor. Ahora bien, para hacer la técnica sería colocar al paciente de pie y tenemos que colocar una de las manos en la cara anterior del tórax y la otra en la cara posterior.
Vamos a pedirle al paciente que inspire. Si bien recordamos en la inspiración, el aire va a entrar, los músculos abren y el diafragma se contrae, es decir, se baja. Una vez que le pedimos que inspire y expire, va a ser de una manera profunda para que al final de la inspiración podamos determinar el movimiento. En un paciente femenino se va a colocar por encima del cuerpo del esternón y pues también podemos notar en este tipo de maniobras el hemitórax. Este también debe de expandirse de una forma simultánea con la misma amplitud en ambas fases respiratorias, tanto inspiración como expiración. La que sigue, por favor. Ahora, hablando sobre amplexación, aquí vamos a tener de una manera superior y una manera inferior, como podemos ver en la imagen. Este tipo de maniobra nos va a permitir el movimiento horizontal del tórax. En la amplexación superior vamos a colocar las manos sobre los huecos supraclaviculares, perdón, con los pulgares, como se observa en la imagen de abajo. Y vamos a tocar la apófisis espinosa. Los dedos de medio a índice deberán situarse sobre las clavículas, como lo vemos en la imagen de arriba. La que sigue, por favor. Ahora bien, para la amplexación inferior, vamos a colocar las manos de una forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, con los pulgares lo más separados posible de la columna vertebral. Y pues también no vamos a realizar presión extrema, porque pues también no permitiríamos el movimiento. La que sigue, por favor. Ahora, por último sería el movimiento diafragmático. Se estudian diversas vibraciones y pues como ya lo había mencionado mi compañera, tenemos diversas caras. En la cara anterior pues vamos a tener a la región infraclavicular, en la cara lateral vamos a tener a la región axilar y la infraaxilar, y en la cara posterior vamos a tener a las regiones supraescapular, escapulovertebral y la subescapular. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, para hacer esta maniobra tenemos que pedirle al paciente que repita con una voz bien articulada y con una intensidad moderada, lentamente una palabra con la letra U y O. En este caso el ejemplo es uno. Entonces tendrá que decir alargada la primera letra, que sería uno. También se puede utilizar la palabra 33. Incluso más adelante les proyectaremos un video en donde un paciente sufre de una anomalía y tienen que aplicar esta maniobra. Ahora bien, para este tipo de movimiento va a aumentar o va a disminuir para diferente tipo de patologías. En este caso aumentará cuando hay una condensación pulmonar y va a disminuir cuando hay un neumotórax. La que sigue, por favor. Doctora, entonces, de acuerdo a esto que nos acabas de explicar, ¿ustedes creen que en el caso clínico que pusimos en la tarea, hubiera alguna alteración de algo de esto? ¿Esperarían haberlo encontrado? Pues si el impacto fue muy fuerte, sí debimos de haber encontrado, o sea, se debió de haber hecho bien la exploración para saber que que todo este tipo de movimientos sean congruentes y que no tuvieran ninguna afectación, porque sí es importante incluso escuchar el corazón y los pulmones para saber si no hay eh, pues sin ninguna lesión interna. Pero acuérdense que vamos entonces por pasos, ¿no? Entonces resulta que el paciente llega y me dice, me golpeé. Lo siento, le explico que tengo que descubrir su tórax para poder evaluarlo y entonces de entrada hago una inspección. Veo tórax anterior, tórax posterior. Aparentemente no veo ninguna zona equimótica, no veo ningún hematoma, aparentemente no veo nada que me llame la atención, nada anormal, ¿ok? Entonces voy a empezar con mi exploración y voy a realizar, primero voy a explorar el tórax así tal cual, completo, ¿no? Entonces voy a hacer mi exploración de los movimientos torácicos. ¿Ustedes creen que la amplexión o la amplexación pudo haber estado alterada? ¿Alguien sí o no? ¿Tú opinas que sí? ¿Por qué sí?
por el dolor que sentía el paciente. Exacto, nada más, yo no sé qué tiene, yo no sé si se fue hasta la costilla, yo no sé si nada más es porque tiene una osteocondritis, solo es algo muscular, no tengo idea, pero el dolor, el paciente dice que le duele, entonces si de verdad me duele, seguramente yo voy a respirar un poquito como con limitación porque me duele, entonces inconscientemente lo voy a hacer, entonces sí puedo esperar que haya alguna alteración. Con respecto a los movimientos diafragmáticos, a lo que nos acabas de explicar, ¿creen que haya alguna alteración? ¿Alguien así de rápido? Lo que se les venga a la cabeza. A ver, Pamela, ¿sí o no? ¿Sí crees? En cuestión de esto de las transmisiones vocales, Ajá. sí, yo digo que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué estarías esperando encontrar? Pues es que no sé si, o sea, mi definición del caso clínico está bien, pero sí, estaría como, es que lo puse en la tarea, era como, no me acuerdo si era disminuido o aumentado. Ajá, pero ¿por qué? Lo que quiero aquí es que hagamos el razonamiento de por qué sí o por qué no. Cuando estas vibraciones se encuentran alteradas, es porque usualmente hay una patología propia del pulmón. Por ahí hay quien hasta me puso que iba a tener empiema y acá así ya muy alejado. Pero eso es pensando en que hay como tal una patología del pulmón. Ajá, ustedes mismos, por lo que entiendo, ayer vieron ya en imagen síndromes pleuropulmonares, ¿así fue? Por ahí escuché que alguien dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí fue así. Entonces, si ya vieron los síndromes pleuropulmonares, ya saben que hay patología pulmonar propiamente del pulmón. No estoy hablando del tórax, estoy hablando del pulmón que va a integrarse porque a lo mejor el paciente puede tener una neumonía, porque puede tener, como ponen ahí, un neumotórax, porque puede tener un derrame pleural. Entonces, por eso, dependiendo de eso, vamos a tener diferentes características, ¿están de acuerdo? Pero si la patología no va hasta el pulmón, el paciente no me está dando como tal información, tal vez por eso yo se los dejé a su consideración, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? Ajá, a lo mejor si se imaginan un paciente que estaba así policontundido, muy mal y todo, ahí sí tal vez, pues, pudieron haberlo integrado. Pero de entrada, si están viendo un paciente que está hablándoles bien, no viene como tal tan quejumbroso, si les dices que me duele porque me pegaron, pero pues lo revisan, se mueve, se quita perfectamente la playera y todo, y resulta que le checan las vibraciones las vibraciones y pues realmente no están alteradas, ¿no? Sobre todo si no hay una patología pulmonar, no van a estar alteradas porque el músculo no se va a modificar, o sea, el músculo costal, ¿me explico? Entonces, de ahí que empiecen a integrar, pues no se escuchan las vibraciones alteradas. Pues entonces seguramente no es una patología pulmonar. Algo tiene el tórax, pero ya sé que no fue algo pulmonar. Sí me explico lo que estoy tratando de darme a entender, porque sí muchos se fueron así ya muy alejados, pero hay que ir paso por paso, ¿ok? Ya, te dejo seguir. Sí, muchas gracias. La que sigue, por favor. Ahora sí, adentrándonos un poco hacia los ruidos, vamos a encontrar los ruidos respiratorios normales y los ruidos agregados. La que sigue, por favor. Hablando sobre el ruido respiratorio normal, vamos a tener que está compuesto por dos partes, que es una laringotraqueal, que también es denominado como un soplo glótico, y el murmullo vesicular. Bueno, hablando sobre el laringotraqueal, que es el soplo glótico, también tiene otro nombre, que es la respiración bronquial de Laennec. Esta va a contar con se va a hacer durante la expiración y va a ser a nivel de la laringe y la tráquea y el externo. Ahí les puse una imagen para que se den cuenta más o menos en dónde estaría. En la parte posterior se va a auscultar a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales.
Este ruido se debe al paso de aire que hay entre la hendidura y entre la hendidura de la glotis. Durante la expiración, las cuerdas vocales están cerradas y es por eso que se produce este ruido en mayor intensidad. Ahora, la que sigue, por favor. Ahora, hablando acerca del murmullo vesicular, este va a ser encontrado en todos los tejidos pulmonares que están en contacto con la pared torácica. Los ruidos de mayor claridad son en las axilas, por debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Se escucha como un soplo muy suave y en un ruido inspiratorio continuo. ¿Podrías reproducir el video, por favor? No sé si pudieron escuchar. Creo que no. No, no se escuché nada. escuchó. Bueno, en lo que es Está. Bueno, este sonido es el resultado de los ruidos que se producen por la aspiración de aire que se distiende a todos los alvéolos que tenemos. Y pues como es bruscamente, por eso produce este tipo de sonido. Durante la expiración, el sonido se vuelve mucho más suave y menos intenso. No sé si lograron captar que son como en dos momentos, uno suave y uno abrupto, y es por esto, por el movimiento de expiración e inspiración. Perdón que te interrumpa, si ya tienen su esteto, o sea, auscúltense ustedes mismos, ¿va? Esa va a ser su tarea. Sí, justo. Tenemos que identificar ese tipo de sonidos en pacientes que pues no tienen ninguna patología y se podría decir que son sanos. La que sigue, por favor. Ahora bien, hablando acerca de los ruidos agregados, vamos a primero contar con los soplos y tenemos varios, que el primero sería el tubario, en donde la percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax se muestra prominente y se escuchan en casos en donde hay un tejido pulmonar homogéneo, como podría ser en una neumonía o incluso cuando los bronquios están permeables. Ahora, para hablar el cavitario, en este caso se escucha el tejido pulmonar condensado y ocurre porque, bueno, la cavidad torácica sirve como una cámara de resonancia, entonces produce este tipo de sonidos anormales. Ahora bien, la que sigue, por favor. En el anfórico, en las ocasiones, usualmente se van a identificar cuando el paciente comienza a toser y cuando hay respiraciones muy profundas, que usualmente es lo que ocupamos cuando revisan a un paciente y piden que respiren de una manera muy, eh, pues no inconsciente, sino consciente. Y esto se puede escoltar en casos con neumotórax espontáneo. Ahora, el pleurítico es un soplo tubárico modificado. Entonces, se va a escuchar en la zona en la que el pulmón está rechazado y usualmente se encuentra entre la columna vertebral y la escápula. El que sigue, por favor. ¿A qué te referirás con rechazado? Hacia donde no está el pulmón, digamos O sea, que ¿qué habría ahí? De acuerdo a sus síndromes pleuropulmonares que vieron, ¿qué creen que habría? pues la doctora nos comentó que podría haber o aire acumulado o alguna secreción. Ajá. Y, o sea, y finalmente si está rechazando es porque, o puede haber bien tal vez una atelectasia, que es donde el pulmón se hace más pequeño, ¿no? Se retrae. Ajá, exactamente, y entonces por eso está ese espacio, entonces por eso le escucharían así. Ujú. Ahora bien, en otra sección que son los estertores, en ruidos estertores tenemos el traqueal, que ocurre por la presencia de secreciones en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, y el paciente pues no puede expulsar. En este caso, pues en la imagen intenté demostrar como en los lugares en donde podría haber ese tipo de secreciones. Y para los roncantes se puede producir una presencia de moco espeso,
y eso ocurre que haya una disminución de la luz en el músculo bronquial e incluso puede haber un edema de la mucosa. El que sigue, por favor. Ahora bien, para los silbantes y piantes, este se representa como una obstrucción del bronquio de pequeño calibre, es decir, mucho más a profundidad que la anterior, y se distingue porque se escucha de una tonalidad muy aguda. Los crepitantes se auscultan al final de la inspiración y estos son consecuencia de una distensión de los alvéolos, ya que pues están llenos de material, en este caso pues sería fibrinoide, y su sonido es semejante al que escuchan cuando se frota un mechón de cabello cerca del oído. Entonces no sé si quieran los que tengan cabello largo frotar parte de su cabello para que escuchen, o bueno, puedan entender más o menos cómo se escucha. ¿A qué sigue? Sí se alcanza a percibir. ¿Y en dónde creen encontrar las sibilancias? En pacientes con EPOC. Ajá, otro. Asma. En asma, ajá. Chiflan, silban. Y esas sibilancias pueden ser que ustedes las ausculten o bien a simple vista. O sea, el paciente está enfrente de ustedes y está silbando. O sea, lo escuchan cómo está. Ajá, se escucha perfecto. ¿Y los crepitantes, en qué patología creen encontrarlos? Si dice ahí, a ver, regresale tantito, doctora, porfis. Dice ahí que se están llenos de material fibrinoide los alvéolos. ¿En dónde creen que estén llenos de material fibrinoide los alvéolos? ¿Qué es material fibrinoide? Moco, ¿no? ¿En qué patología hay moco en los pulmones? ¿Qué se les ocurre? Neumonía. Una neumonía, exactamente. Ajá, entonces se está acumulando el moco ya sea en un solo lugar o en varios, dependiendo de por qué sale la neumonía. Eso no es importante ahorita, lo importante es que sepan que cuando escuchen crepitantes, algo se está acumulando ahí. Ajá, y entonces van a poner el estetoscopio y van a escuchar como crepita. ¿Ok? Ya, te dejo. Ahora bien, otros serán los subcrepitantes y se escuchan a lo largo de todo el ciclo respiratorio, tanto en expiración como inspiración. Y estos se modifican cuando el paciente tiene tos. ¿Podrías reproducir el video, por favor? En el segundo video no sé si lograron identificar que tanto en inspiración como expiración se escuchaba pues distinto en comparación a cómo debería de escucharse suave en una etapa y fuerte en la otra. Ahora, para el flote pleural, este se ocasiona por los roces que ocurren en las hojas pleurales, como su nombre lo dice, y aquí hay una presencia de un proceso inflamatorio. Al final, ocurre normalmente o se escucha, se percibe al final de la inspiración. La que sigue, por favor. Bien, ahora para otra sección de los ruidos agregados tenemos la resonancia vocal, que como ya les había comentado en la parte de movimiento diafragmático, para la broncofonía la voz llega al oído con mayor intensidad y la resonancia en condiciones normales. Eso se encuentra en las zonas de condensación pulmonar y pues como en el ejercicio de movimiento diafragmático se le pide al paciente que hable y en este caso pues en vez de pedirle que dijera 1, fue un 33 para que se escuchara la voz del paciente. ¿Podrías reproducirlo, por favor?
Ahora bien, para la otra parte que es la pectoriloquia, esta diferencia de la anterior es que las palabras sí se llegan a reconocer con claridad y pues se llamará áfona. Entonces la voz del paciente se escucha como un cochicheo, pero se escucha con claridad en comparación con la otra. Y esto ocurre por una, o sea, un ejemplo sería por una condensación o una pleuritis seca. La que sigue, por favor. Ahora bien, el último sería la egofonía, que en esta se modifica la voz que el paciente está transmitiendo. Suele de ser de un carácter agudo y tembloroso. En el video también se va, bueno, logré encontrar uno en donde cómo se dice, cuando el paciente está hablando normal, cómo se escucharía y cuando tiene una patología. Reproduzco el video. Sí, por favor. Ahí podemos notar justo como dice, es más agudo y es más tembloroso que cuando es en una persona normal. El que sigue, por favor. Y bueno, decidí colocarles un video corto acerca de cómo o sea, como la recapitulación de todo lo de los ruidos. Y bueno, esa sería nuestra exposición, pero tenemos un par de preguntas. Ahí están nuestras referencias. Ahora imaginemos que llega a su consultorio la famosa estrella, ¿no? Y que por un dolor de pecho tienes que explorarlo.
¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir? ¿Alguien que quiera participar? Media hora de inspección. ¿Están ahí? ¿Ya se durmieron o se desmayaron de hambre? Aquí estamos, doctora. Ahorita nada más les está preguntando los pasos. ¿Cómo en qué orden van los Sería pasos? inspección, la simetría, palpación y movilidad y los ruidos. ¿Y no le van a hacer percusión? Sí, los pasos serían inspección, palpación, percusión y auscultación. Es correcto. Ya si queremos un estudio como más a fondo, pues ya utilizaríamos los movimientos y identificaríamos las líneas y todo que esté de acuerdo a lo que vimos. Muy bien. La siguiente es, suponiendo que Cristina Yang supervisará tu exploración, responde cuáles son las líneas que observaremos. Qué divertido. A ver, escriban en el chat. No se amontonen en escribir. Ahí va. Ahí están viendo tórax posterior. ¿Y qué líneas son? La de color rojo, ¿cuál es? A ver, ya empezaron a contestar ahí. Interacromial, escapuloespinal, paravertebral, escapular, escapuloespinal. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿recuerdan qué tipo de ruido es este? Que tiene como característica que es agudo y un poco tembloroso. ¿Ustedes cuál pensarían? ¿A qué sonaba eso? Ah, yo no lo escucho. Sí, no importa que se equivoquen, lo van a volver a repasar, pongan sus respuestas. Sé que es difícil intentar reconocer todos en un ratito, pero algún nombre que se les ocurra, alguno que se les haya pegado, pues ya. Sí, es correcto. Es la egofonía. Ya te están contestando egofonía. Muy bien. La siguiente es, durante tu rotación llega la roca y te comenta que durante su rutina de ejercicio sintió un dolor muy fuerte en el pecho y te señala la siguiente región. Tú, experto en exploración de tórax, le dices que esta región. ¿Cuál es el nombre de esa región? Contesten en el chat, no importa que se equivoquen. Infraclavicular, ¿y de qué lado?
Infraclavicular derecha. Eso, muy bien. Ya ves si te pusieron atención. Es que ya están felices porque ya nos vamos. Ahora bien, la última. Esta maniobra forma parte de la palpación y nos permite determinar la movilidad anteroposterior de un hemitórax y así conocer la elasticidad torácica. ¿Recuerdan cuál es? Muy bien. Amplexión dicen todos. Por ahí dijo alguien amplexación. Ya empezaron con la polémica de si es amplexión o amplexación. Recuerden que amplexión es de la parte superior y que es el movimiento antero-posterior. Y amplexación de las manitas, acuérdense. Y eso sería todo. Muy bonita clase, ya voy a detenerla.